Te ofrecemos algunas recomendaciones para fotografiar flores y obtener resultados más atractivos. Una de las soluciones más simples es añadir alguna gotita de agua para crear el efecto de rocío o para añadir tridimensionalidad y luminosidad a los pétalos. Lo más sencillo es utilizar un vaporizador. Haz pruebas para valorar el efecto antes de tomar la fotografía. Si al agua le añades un poco de glicerina que puedes comprar en una farmacia, las gotas serán más estables. Si quieres añadir una gota en una determinada posición, puedes coger glicerina en estado puro y aplicarla con cuidado con una jeringuilla pequeña. Las tiendas especializadas en fotografía venden productos especiales para conseguir este tipo de efectos en macrofotografía. Uno de los defectos con los que nos encontramos a menudo es un fondo que resulta molesto. En la naturaleza muchas veces no tienes el fondo que desearías. Aunque en realidad casi cualquier escena se puede transformar en un pequeño plató de un estudio fotográfico. Trabajando con sujetos pequeños resulta más sencillo. Si lo que buscas son fotos de impacto, lleva contigo 2 trozos de cartulina de unos 50 por 70 centímetros, uno de cada color, para encontrar siempre el tono más adecuado. Este pequeño truco mejora de forma espectacular el resultado final de la imagen. En la macrofotografía, el detalle lo es todo. Pero a veces lo importante es aislar un elemento para centrar la atención del espectador. Mira esta foto, es bonita, ¿verdad? El truco está en abrir muchísimo el diafragma y enfocar solo aquello que de verdad le interesa al fotógrafo. Los elementos desenfocados, si se les da color como en este caso, crean un marco de gran impacto. Están allí, pero no molestan. Es más, completan con delicadeza la escena. Fotografiar a poca distancia no es solo complejo por el enfoque, sino también por la luz. Al estar cerca del sujeto, la cámara o el fotógrafo pueden tapar la luz del sol. Y el flash de la cámara no ayuda, pues a poca distancia su haz no llegaría al sujeto. Para estas situaciones existe el flash anular, que se fija delante del objetivo y emite una luz frontal, perfecta para llegar exactamente a la parte del sujeto que te interesa. Normalmente, las fotos macro se realizan con ópticas macro, pero prueba también a utilizar gran angulares. A menudo consiguen fotografiar a poca distancia y gracias a la elevada profundidad de campo te permiten obtener imágenes nítidas incluso desde cerca. Al mismo tiempo puedes aprovechar un resultado de perspectiva acentuado característico de estos focos. Para hacer buenas fotos macro no es obligatorio ir al campo. En la mesa también puedes hacer espléndidas fotografías. Acostúmbrate a mirarlo todo de cerca. Juega con la luz y buen provecho, buenas fotos. Con el término macrofotografía nos referimos a una imagen en la cual el sujeto es captado en el sensor a una escala de 1:1 o de hasta 10 veces su dimensión original. Esto quiere decir que 1 centímetro del sujeto equivale a 1 centímetro en el sensor. Generalmente la macrofotografía se asocia a flores e insectos, pero cualquier sujeto visto de muy cerca puede resultar original. En cambio, se define como fotografía close-up una imagen en la que el sujeto es captado por el sensor en unas dimensiones que van desde 1:10 hasta la mitad de su tamaño natural. Pero si vamos más allá y el factor de aumento sobrepasa el 10 por, entramos en el campo de la microfotografía. Para empezar a tomar macrofotografías, haz alguna prueba con sujetos estáticos.
Familiarízate con la técnica. Te resultará más fácil enfrentarte a los sujetos en movimiento. Utiliza el trípode. Cada movimiento de la cámara o del sujeto se multiplica cuando se dispara de tan cerca, lo que puede provocar desenfoques y pequeños movimientos en la imagen. Para evitar las vibraciones, es aconsejable utilizar el temporizador. Independientemente del equipo que uses, es importante recordar algunas normas. Un problema relacionado con la macrofotografía es la profundidad de campo, es decir, la extensión de la nitidez de los planos situados a distintas distancias de la cámara fotográfica. De hecho, cuanto más se acerca la cámara al sujeto, menor es la profundidad de campo. De igual manera, si se mantiene invariable la distancia de la cámara al sujeto y se abre o cierra el diafragma, cambia la profundidad de campo. Un diafragma más cerrado implica una mayor profundidad de campo y viceversa. Para conseguir más nitidez, utiliza sensibilidades ISO bajas. Recuerda que antes de aumentar la sensibilidad es preferible utilizar tiempos de exposición más largos. Toma tus fotografías en los momentos del día en que haya más luz. La luz ambiente permite utilizar tiempos de exposición breves. Para evitar las sombras ocasionadas por la luz del mediodía, utiliza paneles difusores o el flash de relleno. Coloca los paneles de manera que reflejen la luz del sol y aclaren las zonas de sombra. El flash de relleno añade claridad a la exposición general. Mantén el plano de enfoque del sujeto paralelo al sensor. Con ello, optimizarás la profundidad de campo y tendrás a tu disposición una mayor área de nitidez. En macrofotografía es preferible utilizar el enfoque manual. En lugar de mover el anillo de enfoque que deberás situar en la distancia mínima, muévete adelante y atrás hasta que el enfoque sea preciso. Procura mantener el sujeto resguardado del viento, pero al mismo tiempo evita proyectar sombras sobre él. También puedes usar una cartulina para bloquear la luz que entra en el objetivo o para crear un fondo neutro que realce el sujeto. Quizás sea necesario desenfocar el fondo para no crear confusión con los elementos que componen la imagen. Tendrás que buscar una apertura del diafragma que te permita desenfocarlo sin que eso afecte algunas zonas del sujeto. Lleva una pinza para limpiar el sujeto. Si quieres atraer a algún insecto, deja en las flores, ramas u hojas una gota de miel diluida en agua. En la fotografía de insectos u otros sujetos en movimiento es fundamental tener mucha paciencia. Muévete lentamente y escoge objetivos que te permitan fotografiar a distancia. Estudia las costumbres de esos pequeños animales para saber dónde y en qué momento disparar. Las primeras horas del día son las mejores, por las condiciones de luz, porque casi no sopla el viento y porque los insectos son más lentos y es más fácil fotografiarlos. El primer contacto con el mundo de la macrofotografía se produce a través de la opción macro de la cámara, que normalmente está representada con el dibujo de una florecita. Esta función permite reducir la distancia del sujeto hasta 1 o 2 centímetros dependiendo del modelo de cámara.
Es una buena manera de empezar, pero solo permite disparar acercándose muchísimo al sujeto, lo cual hace casi imposible la fotografía de insectos. Después de la opción macro, el paso siguiente son las lentes adicionales. Estas se montan sobre los objetivos reflex para incrementar el factor de aumento. En las cámaras digitales compactas se usan anillos adaptadores. Se pueden combinar distintas lentes para conseguir un mayor aumento. En este caso, la lente adicional de más aumento debe quedar más cerca del objetivo. Es preferible, sin embargo, montar una sola lente. Las lentes adicionales tienen dos grandes ventajas: no absorben la luz y acercan el sujeto. A diferencia de las lentes adicionales, los tubos de extensión multiplican el aumento del sujeto al incrementar la distancia objetivo-sensor. Pero al utilizar tubos de extensión largos, la luz que incide en el sensor pierde calidad. Por tanto, es necesario aumentar la exposición teniendo en cuenta que será más difícil enfocar, puesto que la escena se verá más oscura en el visor. Los fuelles tienen una función muy parecida a la de los tubos de extensión, pero se pueden regular con más facilidad. El fuelle se acopla al cuerpo de la cámara y a la parte posterior de la óptica. Su uso es muy simple. Una vez fijada la relación de aumento, se estira el fuelle hasta que la escena quede nítida. Con estos accesorios es aconsejable el uso de un buen trípode. Los fuelles reducen la profundidad de campo, lo que aumenta el riesgo de que el sujeto no quede correctamente enfocado. Los objetivos macro son más caros, pero de mejor calidad. Son ópticas especiales para este tipo de fotografía. Normalmente tienen relaciones de aumento de 0,5 por o superiores. Los objetivos macro pueden tener distintas distancias focales. Elegir uno u otro depende del sujeto que se quiera fotografiar y de la distancia a la que se encuentre. Los objetivos macro también permiten usar los tubos de extensión y fuelles. Otra solución más económica pasa por acoplar una óptica de 50 milímetros en otra, mediante los correspondientes anillos. El enfoque con este sistema no es sencillo, pero los resultados suelen ser buenos. También existen lentes de juguete muy económicas, como las Lubot, que permiten obtener aumentos de hasta 10 por. Hace falta un poco de ejercicio y una cuidada iluminación para conseguir fotos válidas. Cuando hablamos de macrofotografía, pensamos inmediatamente en las flores. Un sujeto espléndido y sorprendente. Pero el mundo de la macrofotografía no se limita a las flores. Al contrario, abre horizontes creativos, casi siempre desconocidos, con muy distintos sujetos. La macrofotografía puede tener también finalidades prácticas. Puedes, por ejemplo, fotografiar los desperfectos en la carrocería del coche, o una moneda curiosa. Incluso una joya, un billete o un sello, cuya fotografía quieras enviar a tus amigos vía email. Veamos otro ejemplo. Imagina que quieres vender por internet unos pendientes de plata. Publicar en la web una foto macro que destaque las características de esos pendientes podría facilitar la venta. En otros casos puede ser necesario, por trabajo o para una actividad escolar, tener que fotografiar detalles de un objeto para incluirlos en una presentación. Un pequeño truco para acabar. Hay una manera sencilla, rápida y económica de reproducir algunos objetos planos. Coloca el objeto sobre el escáner y escanéalo a una resolución de 300 o 600 ppi.
Quizá la iluminación no sea perfecta, pero la nitidez está asegurada. Fotografiar significa escribir con la luz. La luz es una radiación que permite ver, percibir los contrastes, la densidad y los colores. El ojo humano es una maravilla de la naturaleza, y la cámara nació a su imagen y semejanza. Es importante entender de qué manera se transforma la luz y cómo se produce esta escritura con la luz. En este proceso es fundamental la función de la óptica. La luz ilumina el sujeto y éste la refleja. Esta luz es capturada por la óptica y llega al sensor. Cuando la luz llega al sujeto, absorbe parte de las radiaciones y refleja otras. Un sombrero rojo, por ejemplo, tiene una superficie que absorbe las radiaciones blancas y refleja las rojas, que así son percibidas por el ojo y por la cámara. La óptica encauza los rayos de luz que llegan del sujeto hacia el interior de la máquina y de ahí al sensor. En teoría, para enfocar bastaría una sola lente. De hecho, en inglés el objetivo se llama lens, que significa lente. Pero para conseguir un resultado mejor y ofrecer más prestaciones, como el ángulo de campo o la distancia focal, los fabricantes de objetivos unen distintas lentes para crear construcciones ópticas complejas. En el ojo humano, el cristalino actúa como si fuera el objetivo y la retina como una superficie equiparable al sensor. Otro aspecto importante es el enfoque. Actualmente, todas las cámaras se enfocan de manera automática y se definen como autofoco. El objetivo se autorregula con una serie de movimientos eléctricos para garantizar la nitidez de la toma. Recuerda que los objetivos pueden enfocar un único plano, es decir, una cierta distancia. Sucede lo mismo con los ojos. Pero no nos damos cuenta porque es un movimiento que se realiza de forma instintiva. Nos movemos, encuadramos un sujeto tras otro y el plano de nitidez se va adaptando. Entre otras, la magia de la fotografía es saber controlar los planos de nitidez y los de desenfoque. El formato RAW es un formato de archivo no tratado. De hecho, en inglés la palabra RAW significa bruto, sin refinar. Cuando tomas las fotografías en formato JPEG, en una fracción de segundo, los circuitos electrónicos de la cámara elaboran la toma, la interpretan y la guardan. El resultado es una mezcla que viene determinada por una serie de factores sobre los que no puedes intervenir. Una cámara fotográfica puede, por ejemplo, añadir automáticamente a la foto más saturación o contraste. En cambio, si fotografías en RAW, el archivo de imagen quedará intacto. Serás tú quien en el momento de la edición decidirá de qué manera quiere transformarlo. El formato RAW permite corregir algunos errores, como las fotografías demasiado oscuras o demasiado claras, o aquellas que presentan una exagerada dominante. La diferencia entre el RAW y el JPEG es más evidente en el momento de la edición. El archivo RAW mantiene toda la información de la toma, permite trabajarlo y obtener un archivo de alta calidad. El archivo JPEG, en cambio, contiene menor cantidad de datos. Pero el formato RAW también tiene límites. Es más pesado. Y eso significa que en una tarjeta de memoria caben menos fotos. Si vas a utilizar el RAW, no olvides llevar tarjetas como mínimo de 3 o 4 GB de capacidad. El formato RAW, por otro lado, está ligado al modelo de cámara.
Cada fabricante crea su propio formato RAW que a menudo solo puede interpretar y visualizar el software de la máquina en cuestión o programas compatibles. En la actualidad se están desarrollando programas y formatos universales que permiten gestionar con más facilidad los distintos archivos RAW. Te aconsejamos que utilices el formato RAW cuando quieras obtener la máxima calidad y cuando tomes fotos en condiciones difíciles. Utilizado correctamente, el RAW puede corregir algunos errores de la toma y mejorar la calidad de las fotografías. Uno de los principales problemas de las cámaras compactas es lo difícil que resulta controlar la profundidad de campo, sobre todo cuando se intenta abrir mucho el diafragma. Las reducidas dimensiones del objetivo impiden que pase mucha luz, de ahí que la profundidad de campo es siempre elevada. Esto se convierte en un problema en aquellas tomas en las que se pretende conseguir un fondo desenfocado que realce el sujeto de la foto. Por suerte, dicho inconveniente se puede resolver en la edición. Mucha gente cree que el mejor método para conseguir ese efecto pasa por seleccionar el sujeto y desenfocar el resto. Pero no es así. De esa forma se obtiene una imagen que, en un primer vistazo, se descubre que está retocada. ¿Por qué? Para entenderlo, hay que entender cómo enfoca una cámara fotográfica. El enfoque de un sujeto se produce a una determinada distancia respecto al objetivo de la cámara, y todo lo que esté en el plano de dicha distancia, tanto a la derecha como a la izquierda, estará también enfocado. La zona enfocada por delante y por detrás del sujeto dependerá de la apertura del diafragma. En primer lugar, selecciona la pestaña Canales y crea un nuevo canal que automáticamente aparecerá como Alfa 1. Cámbiale ese nombre por otro, Flor de Loto, por ejemplo, de modo que no lo confundas si tienes que crear otros. No te preocupes si lo ves todo negro. Pulsa sobre el cuadradito de visualización del canal compuesto RGB, indicado con la flecha, para que vuelva a aparecer en pantalla la fotografía que habías seleccionado. Ahora la verás de un color rojizo porque al crear un canal alfa, las áreas marcadas en rojo son las que quedan seleccionadas, por defecto, toda la foto. Después puedes trabajar en el nuevo canal con los pinceles, la goma, los rellenos y las demás herramientas del programa. Selecciona ahora la herramienta Degradado. Haz clic en el centro de la flor, desplaza el ratón y suelta después el botón. Verás que toda la parte superior de la foto está sin seleccionar. En cambio, tú necesitas tener también desenfocada la parte de delante del sujeto y no solo la del fondo. Ve a la barra superior y cambia el modo configurado de normal a trama. Ahora lleva el degradado al centro de la flor. Mueve el ratón hasta su base y tendrás tu plano de enfoque seleccionado. Ahora tienes que seleccionar con más precisión el sujeto. Escoge un pincel no muy duro para dibujar encima. Como puedes ver, en el canal de correspondencia de la figura, la silueta está en negro, que indica que aquella zona está totalmente seleccionada. Haz clic sobre el ojo del canal Flor de Loto y selecciona el canal RGB para volver a trabajar sobre la imagen. El filtro que hay que usar es Desenfoque de lente. Se abrirá una ventana en la que podrás ver una previsualización de tu imagen totalmente desenfocada. Selecciona en el menú desplegable Origen el nivel Flor de Loto y verás reaparecer el sujeto de tu fotografía con toda nitidez.
Juega con el valor radio para decidir hasta qué punto quieres que el desenfoque sea evidente. Conseguirás un resultado creíble. ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? Me llamo Daniel de la Matía y soy comunicador. Estoy al frente del Gabinete de Prensa y Relaciones Públicas de una gran multinacional del ámbito de la imagen digital. ¿Por qué estamos hablando de macro? Hablamos de macro porque desde niño he sido un gran aficionado a las mariposas. Cuando abandoné Milán, me fui con mi familia al campo. Para mí se abrió un mundo hecho de naturaleza, de animales, y me concentré sobre todo en las mariposas. Cuando a los 20 años me aficioné a la fotografía, pensé en unir ambas pasiones, y eso me llevó, obviamente, a la fotografía macro. Para iniciarse en la fotografía macro, ¿es posible utilizar una cámara compacta? Sí, se puede empezar con una compacta. En la actualidad cuentan con la función macro que permite acercarse al sujeto y obtener buenas ampliaciones. Pero si quieres mayor versatilidad, la opción es una reflex y un objetivo macro. Objetivo macro, anillos, complementos ópticos, ¿en qué se diferencian? Para empezar, se podría utilizar una lente adicional para objetivo estándar. Esta permite acercarse más al sujeto y obtener buenas fotografías. Además, y por encima de todo, no reduce la luminosidad del objetivo y por lo tanto la luminosidad de la imagen aparece en el visor. El paso siguiente serían los tubos de extensión que permiten alejar el objetivo del aparato, acercarse más al sujeto y conseguir mucho aumento. Pero yo diría que la opción perfecta, después de haber hecho estas pruebas, es sin duda la de comprar un objetivo macro. Es más versátil y resulta adecuado también para distancias de toma cortas. Entre los objetivos macro, ¿hay alguno que sea más indicado para fotografiar determinados objetos? En objetivos macro hay un poco de todo. Desde distancias focales, que van del clásico 50 milímetros, que tiene un ángulo de visión muy parecido al del ojo humano, se sube a un 100-105 milímetros hasta llegar a 180 milímetros. Para las flores pueden ser adecuados tanto el 50 milímetros como el 100 milímetros. Para insectos especialmente asustadizos como las mariposas, yo aconsejaría del 100 milímetros para arriba. El 180 es ideal porque permite mantenerse a una distancia que evita que los insectos se escapen. ¿A qué distancia fotografías una mariposa con un 180 milímetros? Con ese objetivo se puede fotografiar a casi 1 metro de distancia, que es una distancia de seguridad adecuada. También es cierto que hay una contrapartida. El 180 milímetros cuenta con un aumento muy grande y acostumbra a reflejar el temblor de la mano. Así es necesario tener un trípode o, por lo menos, un monopié, o bien trabajar con flash o con sensibilidades ISO muy altas para evitar el riesgo de que la imagen quede movida. ¿Retratas siempre mariposas vivas? Bien vivas. ¡Qué horror matar a una mariposa, colocarla y luego fotografiarla! Es aberrante, lo mires como lo mires. A menudo se aconseja añadir gotitas de agua a las flores. ¿Qué te parece esa recomendación? Yo prefiero fotografiar mis sujetos tal como los encuentro en la naturaleza, sin intervenir sobre ellos. Lo que sí que hay que tener en cuenta antes de tomar la foto es estudiar el fondo. Lo habitual es concentrarse en el sujeto y al ver la foto resultante comprobamos con desazón que el fondo no es bueno o que el color contrasta demasiado con el del sujeto o que hay elementos molestos que hacen que la foto resultante sea menos interesante. ¿Qué estación del año es, en tu opinión, la más adecuada para hacer macrofotografía? Yo creo que cualquier momento es bueno.
En primavera tenemos flores, en verano mariposas, pero en otoño están las hojas que dan ese tono rojizo, y en invierno tenemos la escarcha que cubre las hojas, que también se presta a excelentes composiciones, un poco más gráficas pero igual de interesantes. ¿Qué diferencias has notado en el paso de la película a digital? Las diferencias son todas para mejorar. De entrada, el formato más pequeño del digital permite obtener ampliaciones superiores, puesto que la distancia focal nominal se multiplica por un cierto factor, que para la fotografía macro es, sin duda, una ventaja. Otra es la de poder tomar centenares de fotos sin gastar más, algo que con la película no se podía hacer. ¿Crees que la fotografía digital consigue suficiente detalle? ¿Es indicada para la macro? La digital tiene una calidad suficiente para la macro. Pero he notado una cosa: el fenómeno de la difracción, que es la disminución de nitidez que se produce cuando el diafragma está muy cerrado. Yo creo que el fenómeno de la difracción se hace más evidente en la fotografía digital que en la película. Por ello aconsejo no cerrar mucho el diafragma. El valor límite no debería superar el f16 o el f11. Al estar tan cerca del sujeto, el enfoque es muy complejo. ¿Hace falta desconectar el autofoco? Sin duda, en la macrofotografía el autofoco es inútil. Normalmente en la macrofotografía se enfoca el objetivo manualmente. En realidad no se enfoca con el objetivo, sino que se establece a priori la relación de reproducción, después de la cual el enfoque se lleva a cabo acercándose hasta que se vea enfocado. Claro, hay un problema de profundidad de campo. La profundidad de campo ha sido siempre el gran problema de la fotografía macro, puesto que al aumentar la ampliación, la profundidad de campo se reduce muchísimo. Como no es posible cerrar el diafragma más allá de ciertos niveles, porque aparece el fenómeno de la difracción, que comporta una reducción de la nitidez, lo único que se puede hacer es intentar colocar el sujeto, o mejor el fotógrafo, de manera que los dos planos sean paralelos. Mientras, los elementos basculantes no se utilizan. Antes se utilizaban fuelles que permitían bascular y aumentar la profundidad de campo. Pero es cierto que el fuelle se usa más en microfotografía. Es un accesorio muy especializado y por ello poco adecuado para los que empiezan. ¿Cómo se emplean las luces en macrofotografía? Si cerramos mucho el diafragma, obviamente llegará poca luz al sensor. Los tiempos de toma se alargarán y existirá el riesgo de que la foto quede movida. Utilizar el flash resuelve muchos de esos problemas, naturalmente con un flash directo frente al sujeto, pero algo inclinado, de manera que proporcione una cierta tridimensionalidad. El problema es que la luz del flash es poco natural. La fotografía de una flor o de una mariposa tomada con el flash tiene poco realismo. Por tanto, lo aconsejable es utilizar el flash lo menos posible. Es preferible aumentar la sensibilidad ISO, puesto que hoy, con las réflex digitales, el ruido es cada vez menor y no molesta para nada. En resumen, utiliza sobre todo luz natural. A veces se piensa que en la macrofotografía solo se pueden utilizar bajas sensibilidades. ¿Qué opinas? Antes, con la película, la alta sensibilidad se tenía que evitar, sin duda. Me acuerdo que se tomaban las fotos con valores de 25 o 50 ISO como máximo. Hoy, con las reflex modernas, se puede seleccionar una sensibilidad de hasta 800 o 1600 ISO sin ninguna consecuencia negativa en la imagen. ¿Cuál es la mejor hora para salir a hacer fotos? Sin duda, por la mañana y a la hora de la puesta de sol. A esas horas, la luz llega con una buena inclinación
y produce un interesante efecto de tridimensionalidad. Y además permite hacer bonitos contraluces. Yo aconsejaría utilizar el contraluz. Aunque es una técnica difícil, las máquinas modernas, con los sistemas que incorporan, permiten hacer contraluces de forma efectiva. El contraluz es muy eficaz en la macrofotografía. Esta mariposa, una Apatura ilia, se mostraba confiada, hasta el punto que se posaba sobre el dorso de mi mano para succionar los restos salinos de la transpiración que evidentemente le gustaban. Aprovechando su colaboración, la hice posar sobre una hoja y la fotografié desde abajo mientras me miraba. Un encuadre poco común. Un clásico de la macrofotografía son las libélulas acoplándose. Estos delicados insectos se unen en forma de corazón, resguardándose después sobre las hojas que circundan el estanque. Esta foto fue tomada con un objetivo macro de 180 milímetros para no asustar a los insectos. El tiempo de toma es de 1/180 de segundo. Requirió el uso de un monopié y una profundidad de campo casi nula. Como la apertura del diafragma era f5.6, fue necesario un enfoque muy cuidadoso y una correcta colocación para colocar en paralelo el plano del sensor y la vertical del sujeto. Esta es una mariposa vanesa. La característica de esta foto radica en el contraste entre los colores de las alas y el fondo, formado por piedras grises. Sobre ellas se posó la mariposa con las alas desplegadas para aprovechar los débiles rayos del sol en un día que amaneció fresco. Esta libélula a contraluz, atravesada por la fuerte luz del sol, muestra sus alas y el abdomen. Las libélulas esperan a que la presa se acerque, de modo que es bastante fácil fotografiarlas. Sobre todo si se puede contar con la discreción que permite un objetivo de 180 milímetros. Puede ocurrir que la mariposa decida echar a volar mientras se está disparando la foto. Un tiempo de exposición rápido, 1/500 de segundo, permite captar justo a tiempo esta bella arginide levantando el vuelo. Esta elegante cedronela estaba succionando el néctar mientras el sol del mediodía resaltaba las venas y las escamas que cubrían sus alas. El problema estaba en el hecho de que las flores que le gustaban estaban a pocos centímetros del suelo. Tuve que tumbarme y levantarme varias veces para que me diese tiempo de disparar sin que echase a volar. Esta gran libélula, capturada mientras rastreaba la superficie del estanque en busca de presas, se tomó con un 300 milímetros, una longitud focal efectiva de 480 milímetros en una Canon EOS 20D, preconfigurando el enfoque a una distancia de unos 3 o 4 metros y siguiendo el insecto con la esperanza bastante limitada de que entrase en el campo visual del visor. Con la reflex digital no es difícil, solo hay que hacer una ráfaga de disparos y entre varias decenas de tomas seguro que aparece alguna toma buena. Con la película era ruinoso. Esta bella colia estaba chupando el néctar de una flor junto al estanque. Para que quedase bien la semitransparencia naranja de las alas, opté por un contraluz, para tener el fondo del prado bien iluminado y uniforme. El enfoque totalmente sobre el ojo y las alas bien nítidas. No fue fácil puesto que las mariposas del género Colia se mueven de forma frenética y se posan sobre las flores solo unos segundos. Pero al final el resultado premió el esfuerzo. Esta pequeña licenide estaba buscando un lugar en el que pasar la noche, pues el sol ya se estaba ocultando. Aprovechando la luz rojiza, la fotografié para resaltar ese tono escarlata que adorna sus alas. Las licendinis son muy pequeñas, de la medida de la uña de un pulgar, pero tienen las alas con unos dibujos y unos colores realmente extraordinarios. Las libélulas son insectos carnívoros. En esta imagen, un ortetrum está devorando la presa que acaba de capturar al vuelo. Además de aferrar y retener a la víctima, sus patas le permiten sujetarse con firmeza. Detrás de esta imagen hay muchas horas de vigilancia.
La mariposa Vanessa no ofrece ninguna señal cuando está a punto de salir de la crisálida. Puede hacerlo en cualquier momento. Por tanto, lo mejor es preparar todo el equipo y esperar. Creo que nació a las 3 de la madrugada. El momento dura pocos segundos, por lo que no hay que distraerse ni un instante, porque corres el riesgo de perder el momento crucial. La luz la proporcionaba un flash anular de construcción casera y un potente flash de antorcha con fotocélula situado a contraluz, de manera que hiciese resaltar la transparencia apergaminada de la crisálida ya vacía. En cosa de pocos minutos, la mariposa extendió sus alas y ya estaba a punto para volar. Stina es una joven aficionada a la macrofotografía. En Noruega, donde vive y estudia, tiene la suerte de poder fotografiar espléndidos sujetos en su entorno natural. Pequeños tesoros de gran belleza, retratados a muy pocos centímetros de distancia para aprender a conocerlos. Hace poco que compraste una cámara fotográfica, pero al momento te entusiasmaste con la macrofotografía. ¿Cómo fue ese flechazo? La macrofotografía me gustaba desde hacía tiempo. Creo que ofrece al fotógrafo una manera muy bella de contemplar los milagros de la naturaleza. A través de las lentes de un objetivo macro, la naturaleza revela sus secretos ocultos. ¿Qué equipo utilizas? Tengo una Canon EOS 400D. La compré hace un año y todavía me queda mucho por aprender de su capacidad técnica. Me gusta mucho y creo que es una cámara ideal para quien empieza a aficionarse a la fotografía. Además, acabo de comprar un objetivo macro de 60 milímetros, excelente para realizar las fotos que más me gustan. ¿Cuáles son los temas de tus fotos? Como muchos otros macrofotógrafos, me encanta hacer fotos de gotas de agua. Es tan divertido. La naturaleza nos ofrece muchos otros aspectos fascinantes y mágicos. Espero con ansia la llegada de la primavera, cuando las flores muestran toda su belleza. Estoy al aire libre todo el día, sacando fotos. Macrofotografía quiere decir fotografiar de cerca el sujeto. ¿Qué ves a poca distancia que no puedes ver cuando estás lejos? La macrofotografía permite ver hasta los detalles más pequeños, como una gotita o una pequeña flor. Desde que tengo un objetivo macro, busco siempre los pequeños detalles, incluso cuando no llevo la cámara. A menudo me encuentro comprando flores expresamente para utilizarlas en mis fotos. Pero la naturaleza en estado puro es, sin duda, el mayor estímulo. Una gota de agua, por ejemplo, contiene todo un universo, si se trabaja bien con el enfoque y la reflexión del agua. Incluso las plantas y las flores, a través del objetivo macro, se ven totalmente distintas. Cuando estoy en el campo me fijo siempre por dónde camino. Podría pisar una ramita que podría haber sido un óptimo tema. Aunque tu pasión por la fotografía es reciente, ya tienes una galería online en deviantart.com. ¿Es estimulante esa experiencia? ¿Te ayuda a mejorar tu estilo? Para mí, DeviantArt es una web fantástica. Me permite contactar con otros fotógrafos, encontrar ideas e inspiración y tener un feedback de mis fotografías. Soy crítica con mi trabajo. Así que recibir comentarios positivos y críticas constructivas es muy importante. Quiero aprender cada día y todo ello forma parte de este proceso de mejora. ¿Sales siempre con una cámara en el bolsillo u organizas tus salidas especialmente para fotografiar? No siempre llevo la cámara encima y a veces me arrepiento. Pero cuando salgo al campo la llevo siempre. Es mi fiel compañera en el descubrimiento de pequeños milagros llenos de belleza. ¿Qué consejo darías a la persona que se empieza a aficionar a la macrofotografía? Dinos algún truco para los aficionados que siguen la colección. La fotografía macro resulta más compleja de lo que me esperaba en un principio. Pronto compraré un trípode, pues es siempre complicado conseguir un enfoque perfecto disparando a mano alzada. Ya que no trabajo en estudio, tengo que confiar en la luz natural.
Me encantan los días de sol, porque le dan una luz maravillosa a las fotos. A veces un poco dura, es cierto, pero me gustan los efectos que crea en las gotas de agua o en las flores. Es importantísimo ser paciente y no rendirse nunca si los primeros resultados no son los esperados. Hay mucho que aprender, pero es un proceso fascinante. Para mí, como principiante, lo más importante es encontrar mi propio estilo, una especie de firma que distinga mis fotos. Creo que es importante ser osado, original y probar cosas nuevas. Pero sobre todo, hay que divertirse con la cámara y con lo que ofrece la naturaleza.